Una pregunta que no solo una hermana o hermano me han hecho, sino más de uno me ha hecho, hablando acerca de qué es el mal. ¿Qué es el mal? Entonces, vamos a empezar a analizar bíblicamente qué es el mal. Y vamos a ver cómo la palabra nos va enseñando acerca de esta verdad tan profunda a la cual debemos pues encontrar una enseñanza, un entendimiento desde la perspectiva bíblica. Muy bien, fíjense que nosotros como cristianos que creemos en un solo Dios, ¿bien? Y entendemos de que Dios es justamente aquella tres personas que cohabitan coeternamente en un solo Dios. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, eso lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero nosotros creemos en Dios. Y nosotros, como creemos en Dios, creemos que Dios es bueno y todopoderoso. ¿Sí o no? Esto es una realidad. Dios es bueno y todopoderoso. Pero tenemos un problema teórico con el cual tenemos que lidiar aquellos que creemos en Dios, que es la presencia del mal, porque esta es una realidad, pues. Y fíjense que este problema lo tenemos nosotros porque justamente creemos de que Dios es un Dios bueno y todopoderoso. Pero de repente no lo tienen los ateos. ¿Por qué? Pues porque como ellos entienden de que no existe Dios, según sus creencias, entonces no lidian con el problema del mal en el ámbito teórico. El mal existe porque Dios no existe para ellos. En otro contexto, por ejemplo en el contexto donde la gente cree en muchos dioses, tampoco es un problema el problema del mal, porque pues si existen tantos dioses y los dioses no son todopoderosos, entonces como no son todopoderosos, pues no quieren hacer nada en contra del mal o no pueden en contra del mal, entonces el mal no es un problema. Pero para nosotros, quienes creemos en un Dios que es bueno y todopoderoso, el mal es un problema teórico. ¿Por qué? Porque si decimos que Dios es Dios todopoderoso, entonces ¿por qué no frena el mal si Él es todopoderoso? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántos creemos que Dios es todopoderoso? Amén. Y si Dios es todopoderoso, entonces ¿por qué no para con el mal? Es una buena pregunta. Y si alguno dice, bueno, si Dios no frena el mal, tampoco es un Dios amoroso. Entonces llegan a la conclusión, donde mucha gente llega a la conclusión de que Dios no existe. Dios no existe porque evidentemente el mal existe, es una realidad, y Dios no lo frena. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí. ¿Vamos bien? Muy bien, fíjense que estamos hablando que esto es un problema teórico, porque en la realidad, en el problema práctico, pues el ateo, el cristiano, o el que cree en cualquier otra cosa, cuando se le muere un hijo, cuando tiene un problema, pues le duele, la maldad duele. La maldad le duele al cristiano y al no cristiano, ¿sí o no? Sí. O sea que la maldad existe y honestamente, pues quienes tenemos un problema en el ámbito teórico somos nosotros los cristianos. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Muy bien, fíjense que hay una ciencia que se llama la teodicea, que es una ciencia que quiere defender a Dios. Es una ciencia que trata de poder defender pues a Dios diciendo, bueno, el mal existe por tal o cual cosa. Entonces, dentro de las ideas de la teodicea, pues hay ideas, una más mala que la otra. Lo vamos a adelantar, por cierto. Ninguna es buena. Ninguna es buena. Pero la teodicea, algunos dicen, bueno, lo que pasa es que Dios permite el mal porque Él permite que las cosas ocurran, por decirlo. Hay otros que dicen, bueno, el mal es la ausencia de Dios. Entonces, como Dios no está ahí, entonces el mal no existe porque Dios ahí no está. Y fíjense que esa idea también es muy mala, por cierto, es muy mala, porque suena como esa idea, bueno, muy antigua, donde dice,
bueno, la muerte, como todavía no te ha venido, no te preocupes, no hay problema, y cuando la muerte venga, tú ya no existirás. O sea, no te preocupes pues, por la vida. Ahora, si a usted le consuela eso, pues allá usted, ¿no? Pero es un consuelo muy sin sentido, pues. Fíjense que todo lo que tiene que ver con defender a Dios es algo que carece de sentido. Y dentro de todos estos malos o malas maneras de poder defender a Dios, que se llama la teodicea, hay una que es menos mala. Yo quiero introducirme en este ámbito general para luego enfocarme en lo que es el aspecto bíblico, entendiendo que aún esta enseñanza puede ser pues compartida por gente aún que no es cristiana y va a poder entender o va a poder tener un punto de razonamiento dentro del ámbito amplio para luego llegar al ámbito bíblico. ¿Bien? Y fíjense que dentro de esa defensa que se le hace a Dios hay una que es menos mala. ¿Cuál es la menos mala? Bueno, la menos mala tiene que ver justamente con un teólogo que es un teólogo ruso, que obviamente al exponer esta idea, él también en un pasado él se arrepintió de esta idea, pero fíjense qué notable. Este ruso se llamaba Evdokimov, es un teólogo que les confieso, si usted quiere romperse o tener un dolor de cabeza, hay que leer a este buen hombre de hace varios siglos atrás, y su lectura es pesada. Me acuerdo hace tiempo en el seminario en que no pude leer más de 10 páginas de sus libros, en donde empezaba con el razonamiento, por ejemplo, decía al principio de su libro, dice, según el razonamiento de Maimónides, para decirlo, me acuerdo algunos de sus escritos, ¿no? Y para saber, yo decía, ¿quién era Maimónides? ¿Quién rayos era Maimónides? El pensamiento de Maimónides. Así que mientras que me fui a ver el pensamiento de Maimónides, me olvidé de lo que estaba leyendo. Era muy denso, muy pesado Evdokimov. Pero Evdokimov era una mente brillante de su tiempo, era como Messi al fútbol, ¿sí? O como, no sé, como Mozart, pues. Era alguien brillante. Y Evdokimov era, pues de muy pequeñito, cuenta la historia, él lo cuenta en una parte de su autobiografía. Él tenía, no sé si 8 o 9 años, y al pastor un día agarra, se le para ahí al frente y le pregunta, oiga, quiero hacer una pregunta. ¿Puede ser de que Dios haga o construya una piedra tan grande, tan grande, tan grande, que ni él pueda moverla? Entonces lo puso en un aprieto el pastor. ¿Por qué? Porque si Dios podía hacer una piedra tan grande, y que no podía moverla, entonces no era todopoderoso, porque no podía moverla. Y si Dios no podía hacer una piedra tan grande, tampoco era todopoderoso. ¿Me explico? O sea que lo puso en un aprieto. Si algún jovencito, algún niño llega a venir con esas preguntas, hermano, son preguntas, pero este jovencito ya es pequeñito nomás, pues desbarataba, desvinculaba, movilizaba a cualquiera con sus pensamientos que justamente nacían en su reflexión, que era infantil, pero que luego se, digamos, profundizaba. Muy bien, dice Evdokimov que a medida que fue creciendo, él descubrió que esa piedra sí existía. Y dice que esa piedra que existía era la libertad humana. Y estoy diciendo que esta manera de justamente de defender a Dios es una manera equivocada. Esta es mala, pero no es tan mala como las otras. Fíjense que él decía, bueno, la libertad humana que Dios le dio al hombre permite que el hombre pueda hacer cosas, ¿sí?, que están fuera del control de Dios. ¿Me va entendiendo? Esa piedra grande que Dios hace es la libertad humana y que ahí Dios no se puede meter, ¿no? Es como aquel poeta decía, bueno, Dios pues hizo la humanidad como el mar hace la arena, la playa, perdón, alejándose y así queda la playa. Pero en realidad ese planteo no responde a las preguntas de lo que es el mar.
porque habrá que pasar tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta angustia, tanta tristeza, para que Dios se aleje y produzca todo esto. La verdad que la Biblia no habla de teodicea. La Biblia no defiende a Dios. La Biblia no dice, bueno, vamos a defender a Dios y vamos a ponerlo, Dios es amor, pero bueno, en lo todopoderoso ahí hay una grieta, que es poderoso, puede hacer las cosas, pero no las puede hacer, y al final del día se va aguando, se va agüitando lo de todopoderoso. Y Dios es todopoderoso. ¿Cuántos coinciden conmigo? Dios es todopoderoso. Entonces, entendiendo ese principio, entendiendo esta manera de pensar, que varias personas muy pensadores han tratado de responder la pregunta ¿qué es el mal? Pues nosotros vamos a la palabra, y en Jeremías capítulo 2, versículo 13, nos da la palabra una definición de lo que es el mal. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios articula este principio, pero sin desentender a Dios justamente de la historia. ¿Sí lo tienen? Muy bien. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Muy bien. La pregunta es, ¿cuál es la definición de maldad? Bueno, Dios, el creador del universo, que nos amó lo suficiente como para enviar a su Hijo a morir en nuestro lugar, ofreciendo una satisfacción infinita en la fuente de agua viva, y justamente para que nosotros saboreemos esa gran verdad de parte de Dios, ¿qué creen? Pues el hombre dijo, no gracias. No gracias. Esos ríos de agua viva que Dios derramó para que nuestra alma sea saciada, sea llenada con su presencia, el hombre dijo, no gracias. De hecho, Jesús nos dice, sé justamente, yo soy aquel que satisface tu alma, porque hice tu alma y sé lo que tú necesitas. Y justamente dice el Señor, yo soy aquel que tú necesitas. Y nosotros justamente lo que hacemos es decirle, pues no, eso nosotros no lo vamos a aceptar. Es más, vamos a comenzar a cavar y a excavar en este mundo hasta que nosotros encontremos aquel agua de la felicidad. Y mis hermanos, eso es lo malo. Lo malo es justamente que mi pueblo, como dice Jeremías, cometió dos males. Me abandonaron, fuente de agua viva. Lo que lo hace tan malo es que justamente es tan buena esa agua. Y luego justamente lo que hicieron fue cavar cisternas, cavar pozos, donde justamente ellos o nosotros vamos a saciar nuestra sed. Y justamente el mal es no gracias. Gracias por tu agua, Dios, no la necesito. Encontraré mi camino y haré lo mío. Y cavaré mis pozos, y cavaré mis cisternas, y cavaré y chuparé hasta la tierra hasta que esté muerto. Eso es lo que voy a hacer. Y luego iré al infierno y te odiaré para siempre sin arrepentimiento. Eso es la definición de lo que es el mal. El mal es, pues, decirle a Dios, ahí te va con tu agua, con tu felicidad, con tu alegría. Y esto justamente es lo trágico. Si usted va a Jeremías capítulo 2, el verso 10, fíjense lo que dice la gran tragedia. Dice, porque pasad a las costas de Quitim y mirad, y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. Es algo escandalizador lo que dice Jeremías. Acá hay algo escandalizador. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Algunos han cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses. Entonces Jeremías dice, esto es una locura. Esto está realmente muy mal.
Aún aquellos dioses que no son dioses, justamente sus pueblos, no los abandonaron. Ahora, dice, sin embargo, ¿qué dice el versículo 11? Mi pueblo ha trocado su gloria por la que no aprovecha, por lo que no aprovecha. Han cambiado mi gloria por la que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolados en gran manera, dijo Jehová. Esto es un desastre, ¿me va entendiendo, hermanos? Esto es lo malo. Ahora, la definición de maldad es esta, bíblicamente hablando. ¿Cuál es la definición de maldad? Es que, pues, lo que Dios le estaba dando a su pueblo, ellos dijeron no gracias. Y luego dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen lo malo. Y fíjense que eso es lo malo, que produce 1000 horrores en este mundo. Las tragedias que han ocurrido aquí en nuestro querido y bendito pueblo, en esta escuela, Santa Fe, en donde el odio se compenetró en este joven e hizo todo ese desastre, es parte de la maldad que existe y que va a continuar lamentablemente en el hombre, porque el hombre cava sus propios pozos. Y lo que quiere hacer tiene sed de venganza y quiere hacer pues como él quiere para poder saciar esa sed que tiene insaciable en su corazón. Por eso es que este es el punto. El punto es que estamos viendo justamente la esencia fundamental del mal cuando vemos las fuerzas más profundas que hace que todo el mal sea malvado. ¿Por qué? Porque una cosa es los frutos de la maldad, pero hay una raíz de la maldad. ¿Cuál es esa raíz de esa maldad? Bueno, Jeremías aquí lo deja muy claro. Dice que me han dejado a mí. Me han dejado a mí fuente de agua viva. Y la pregunta es, ¿acaso esto es rebeldía? La respuesta es sí, pero ¿es la rebeldía lo que hace que justamente pueda dejar a alguien a Dios? La respuesta es no, o no primeramente. Lo que hace que una persona pueda dejar a Dios es el deseo de otra cosa que no sea a Dios en su vida por encima de todas las cosas. Entonces ese es el punto. Cuando la persona, cuando el ser humano, cuando usted desea algo más que Dios por encima de cualquier cosa que no sea el Señor, es el origen del mal. Porque ese es el punto. El origen del mal es el deseo. El deseo de desear algo que no sea Dios, como esa perla de gran precio. ¿Me va entendiendo, mi hermano? Ese es el grave problema. Ese es el problema. Y póngalo en perspectiva. Cuando usted peca, usted desea ser la gloria de Dios, desea la perla de gran precio como aquello más valioso en su vida. Desea que Dios sea glorificado por encima de todas las cosas en su vida. Ese es el punto. Si nos ponemos a pensar en perspectiva, no es la rebeldía. La rebeldía viene después. Pero lo primero es deseamos. ¿Qué deseamos? Deseamos otra cosa que no sea a Dios. Y porque deseamos otra cosa que no sea a Dios, entonces empezamos a, justamente como dice la palabra, dejar a Dios en segundo término. Justamente Jeremías capítulo 2 versículo 13 dice esto, y esto es lo que afirma la palabra de Dios. Dios dice, es necesario que puedan hacer o que puedan entender que lo primero que hacen es quitar ese deseo. Y en segunda instancia, cosecharon cisternas para sí, cisternas rotas que no pueden, ¿qué? Contener el agua. No solo se han apartado de la fuente de la vida y la alegría, sino que las cisternas que hacen no pueden sujetar esa agua de todos modos. Esa agua se les va de las manos.
sin fuente, sin cisterna, por lo tanto no hay vida, no hay alegría duradera, no hay alegría duradera. Uno se muere porque se muere, las cisternas de dinero están rotas, las cisternas sexuales se rompen, las cisternas familiares están rotas, las cisternas de belleza y de fuerza están rotas, las cisternas políticas están rotas, las cisternas de cualquier índole están rotas. Y esto es el tema. Ese es el punto. La maldad es desear otra cosa que no sea el Señor en primer lugar. Ese es el origen del mal. Ese es el origen del mal. El origen de toda maldad en todos los escenarios es eso. ¿Qué es lo que usted desea? Porque lo que usted desea determina lo bueno que va a ser o lo malo que va a ser. ¿Me va entendiendo? ¿Se va entendiendo? Sí. Fíjense que es tan sencillo, tan simple, pero tan profundo. Porque uno empieza a filosofar, como dijimos al principio, de la maldad y la maldad y la maldad tiene muchas aristas. De hecho, la maldad no puede ser conceptualizada filosóficamente, o conceptualizada pues, y es mejor que no sea conceptualizada, porque si podemos conceptualizar algo nos vamos a quedar tranquilos, y la maldad es tan mala que debe producirnos intranquilidad constante. No podemos definirla, la maldad es tal cosa, como lo hacen en otras culturas, porque eres de una raza o de una etnia más inferior, pues por eso te está yendo mal. Y eso es conceptualizar el pecado, el mal, y de esa forma ellos se quedan tranquilos. Y eso está mal, como sea. Por eso es que no se puede conceptualizar. Pero la palabra bíblicamente nos está mostrando la esencia del mal. La esencia del mal tiene que ver justamente con lo que estás deseando. La esencia del mal es perder el gusto por Dios y preferir cualquier cosa más que Dios. Lo vuelvo a repetir. La esencia del mal es perder el gusto por Dios. Ya le perdí el gusto a Dios. Ya no me sabe rico. Ya no me sabe a gustoso. Por eso es que empiezo a buscar sabores nuevos en diferentes lugares. Y no me estoy refiriendo a comidas. ¿Me va entendiendo? Sí. O sea, le perdí el gusto. Y como le perdí el gusto al Señor, entonces, pues empiezo a distanciarme, pues. Y esto justamente me lleva al mal. Es justamente perder el gusto por Dios y preferir cualquier cosa más que Dios. Especialmente cuando ofrece ser para nosotros la fuente inagotable de la vida y alegría. De hecho, las cisternas rotas que excavamos desesperadamente con la esperanza de almacenar algo de vida y placer, esas son todas los frutos, y justamente es el punto en el cual pues empezamos a caer en nuestro mal. De hecho, la raíz está en lo que deseamos. La raíz es justamente pues no me gusta, y como no me gusta, no me sabe, no se me apetece, entonces empiezo a excavar otro tipo de cisternas. Y esto es lo que, pues en Jeremías dice, esto es un escándalo. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, horrorizaos. Jeremías no podía utilizar palabras más fuertes. Esto es una tragedia pero con todas las palabras, tragedia y con mayúscula, con luces de neón, con lo máximo que se puede producir, una gran tragedia. Y esta definición justamente es la que nos lleva a esa esencia de la maldad. Maldad que se ve en el Génesis, ya lo vimos esto, pero fíjense cómo la serpiente astuta tentó a Eva diciéndole, mira, sabe rico este fruto, ¿no? ¿Cómo es? Apetecible. Apetecible, es apetitoso. Fíjense que estamos hablando de ¿qué? De sabor, ¿no? Es apetecible. No solo que es apetecible, sino que también es saludable. Y no solo que es saludable, sino que es muy lindo a los ojos. O sea, no sé tú, pero eso está.
Ahora, te digo algo más. Resulta de que Dios no quiere que la comas y te amenazó de muerte, porque dijo, si la comes, ¿qué vas a hacer? O sea, Dios te amenazó de muerte para que no la comas. Pero Él sabe que el día que la comas serás como Él. Serás como Él. Y fíjense que es ahí donde se genera el mal. El mal, usted dice, no, el mal es que comió el fruto. No, no es eso. O sea, sí es eso. Pero ¿dónde arrancó eso? ¿Me explico? El mal es que hizo la maldad. El mal es que fue infiel. El mal es que hizo esto. Esa es... Sí, ese es el fruto del mal. Ese es el fruto. Pero ¿dónde está la raíz? En la desobediencia. En el deseo. En el desear algo más que a Dios. Desear algo. ¿Me voy entendiendo? Es desear. ¿Qué es lo que usted desea? ¿Qué es lo que desea? Porque si desea un carro más que a Dios, seguramente hoy no estaría en esta reunión. Estaría trabajando para ganarse ese carro. Si desea algo más que Dios, pues... ¿Me va entendiendo? Ese es el origen del mal. ¿Qué es lo que deseamos? Esa es la raíz. Porque después lo otro son consecuencias, es el fruto. Miren, era algo... A veces nosotros decimos con mi esposa, nosotros no somos babysitter de nadie. Si vas a pecar, vas a pecar. O sea, no pasa porque te andemos las 24 horas, los 7 días de la semana atrás tuyo. Si lo vas a hacer, lo vas a hacer. Porque el punto no es que te andemos atrás. El punto es qué es lo que deseas. ¿Qué es lo que estás deseando? ¿Qué es lo que desea tu corazón? Porque al final del día, lo que la serpiente trabajó en Eva justamente es en su deseo. La serpiente, ¿se acuerdan que decíamos? Es la serpiente que te engaña. La serpiente está tipificando el engaño. Y cuando pecamos, nos sentimos fraudeados. Nos sentimos engañados. Porque el pecado se presenta, algo así. Y cuando hemos pecado decimos, era eso. Nos sentimos engañados, ¿sí o no? Y nos hemos arrepentido de nuestros pecados y nos seguimos arrepintiendo. Pero justamente la serpiente que nos engaña es justamente el engaño, que es el engaño del pecado, de proponer algo que realmente no es así. Y esto justamente nace en lo que deseamos. O sea, cometer el pecado arranca en aquello que uno desea más que a Dios. Por eso es que tenemos que definir bien, porque algo dice, no, es que es muy rebelde. Bueno, el rebelde es el paso que va después. El paso antes, el origen de todo esto, es dónde está deseando. Esencialmente, dónde está tu corazón. Por eso, la palabra de Dios nos muestra la gravedad de esta situación. Y la palabra de Dios nos muestra cómo Dios se glorifica en nuestra vida, deseando realmente aquello que tenemos que desear, por sobre todas las cosas. Dice la palabra, deleítate en el Señor. Y esto es justamente la base de nuestro deseo. ¿En quién nos tenemos que deleitar? El Señor. Fíjense que por ahí arranca. Si usted dice, ¿cómo rayos hago para cegar de hacer el mal? Deleítate en el Señor. Porque no es esto una suma de hacer cosas... Bueno, acá te doy la lista de todas las cosas buenas que tenés que hacer. Y bueno, tengo que hacer el desayuno, tengo que hacer mi cama, tengo que pasar aspirar a la carpeta, tengo que hacer... O sea, todas las cosas buenas, tengo que pensar todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo buen nombre. Bueno, todo eso tienes que hacerlo. Pero ¿de dónde? ¿Cómo hago para hacerlo? ¿Cómo hago? ¿Cómo me nace para hacer esto? La palabra es, deleítate en el Señor. El Salmo, versículo 4 del capítulo 37, nos da la clave. Y esta es la esencia de poder hacer el bien. Y poder justamente salir
de esa esfera de la maldad. ¿Cuál es justamente lo básico? Bueno, no desear algo más que al Señor por sobre todas las cosas. Éxodo capítulo 20, versículo 3 nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí o no? No tendrás dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, no valores nada por encima de mí. No atestes nada por encima de mí. Ese es el mandamiento. No, nada, absolutamente nada. Si hay algo por encima de mí, sabed que es el principio de todos los males. De hecho, Dios dijo en Jesús lo que dijo: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Vamos bien? Entonces, la palabra es muy sencilla. Y esto es justamente el deleitarnos en el Señor. O sea, Dios no toma las cosas neutrales y las hace malas al prohibirlas. No. De hecho, atesorar, desear, preferir cualquier cosa, cualquier persona por encima de Dios, no es malo porque está prohibido. Está prohibido porque es la esencia del mal. ¿Me va entendiendo? O sea, vuelvo a repetirlo. Atesorar, desear, preferir cualquier cosa o cualquier persona por encima de Dios no es malo porque está prohibido. Está prohibido porque es la esencia del mal. La esencia del mal es proferir cualquier cosa antes que el Señor. Es proferir el dinero antes que el Señor. Es proferir aún el ser más querido delante del Señor. Esa es la esencia del mal. Entonces, usted se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué ocurrió aquello? La respuesta es sencilla. Porque se prefirió más cualquier cosa por encima de Dios. Y esto llévelo a todos los escenarios. En todos los ámbitos. Y este es el tema. Atesorar, desear, proferir cualquier cosa por encima de Dios. Fíjense que ese es el tema. Aún mi propia vida por encima de Dios. Hoy en día existe una gran presión sobre usted para pensar en lo bueno, justamente lo opuesto al mal, en forma que no tiene nada que ver con Dios, nada que ver con Jesús, que despoja a Dios, a su Hijo y a su gloria de su corazón. ¿Por qué? Porque su corazón piensa en que, bueno, hay que hacer todo lo bueno, bueno, pero no se trata de hacer todo lo bueno, se trata de desear al Señor por encima de todas las cosas. Y como consecuencia, diga conmigo consecuencia. Consecuencia de desear a Dios por encima de todas las cosas, yo hago las obras de antemano que Dios preparó de antemano para que anduviera en ellas. ¿Cómo la ven? Porque si digo, bueno, voy a hacer la lista de todo lo bueno, pero por dentro, esto no es lo que yo deseo. Yo no deseo hacer esto. Y es ahí donde está el problema. Por eso Pablo dijo, lo que no procede de la fe es pecado. Y el escritor de Hebreos en el versículo 6 del capítulo 11 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Esto significa que la bondad y la belleza de la vida humana es el fruto de la fe, es decir, el fruto de abrazar a Dios en Cristo como nuestro supremo tesoro. Mis hermanos, ya ni sé cómo decirlo, pero si Cristo no es su tesoro por sobre todas las cosas, pues todo lo que usted haga va a ser el origen del mal. Porque va a atesorar cualquier cosa por encima de Dios, y ese origen o ese punto lo va a llevar a desear algo más por encima de Dios. Hasta que veamos y odiemos la esencia fundamental del mal, atesorando cualquier cosa que está por encima de Dios, no veremos la esencia de las malas acciones, no lo vamos a ver. ¿Por qué no lo vamos a ver? Porque van a decir, no, lo que pasa es que está actuando bien. Bien, mal. Está actuando bien, sí, bien, pero eso no es. ¿Me explico?
Cuando usted atesora a Cristo por encima de todas las cosas, cuando usted se deleita en el Señor, como consecuencia, empieza a obrar de buena manera. Justamente, vuelvo a repetirlo, atesorar, desear, preferir cualquier cosa o persona por encima de Dios no es malo porque está prohibido. Está prohibido porque es la esencia del mal. Está prohibido por Dios porque es la esencia del mal. ¿Qué es lo que usted valora por encima de cualquier cosa? Yo sé que en nuestra mayoría valoramos al Señor, por eso estamos hoy aquí. Pero tenemos que definir las cosas para poder entender claramente por dónde camina el tema del mal. Y esta justamente es la diferencia suprema entre el entendimiento bíblico y un entendimiento filosófico. Fíjense, como por ejemplo, y ya para ir culminando esta enseñanza, ¿cuál fue la esencia suprema del mal de los fariseos? ¿Acaso devoraron las casas de las viudas? ¿O despreciaron a los pecadores? ¿O distorsionaron la ley? ¿O explotaron a los pobres? ¿O no sintieron misericordia? ¿O descuidaron la justicia? ¿O fueron los asesinos del Hijo de Dios? La pregunta es, bueno, todo eso fue el fruto, ¿sí? Todo eso fue el fruto. Pero ¿cuál fue la raíz? La raíz última, esencial de todos los males era que no amaban a Dios. Amaban al dinero, amaban la alabanza de los hombres, habían intercambiado toda la gloria de Dios por la gloria del hombre y los placeres que el dinero podía comprar. Entonces, de esta manera, justamente era la forma en la cual se muestra la raíz del problema. La raíz del problema no era todo lo que hicieron, aunque todo lo que hicieron obviamente estaba mal. Todo lo que hicieron estaba mal. Pero la raíz del problema era que no amaban a Dios. Y si nosotros no entendemos justamente esto, que la raíz del problema tiene que ver con poner a Dios por debajo de aquellos anhelos que tengo en mi corazón, entonces no estoy entendiendo la esencia de los males, o del mal, mejor dicho. De esa forma vamos comprendiendo, vamos entendiendo a la luz de la palabra que el mal por excelencia es abandonar los ríos de agua viva, ¿sí? Como dice Jeremías. Dice, yo les di agua viva y estos ingratos lo que hicieron fue decir, no gracias. No queremos vuestra agua, Señor. No queremos los ríos de agua viva. Al contrario, nosotros vamos a generar nuestras propias cisternas, nuestros propios pozos y vamos a tomarnos el agua que vamos a encontrar. Y lo que el Señor le dice, esas cisternas están rotas, no rompidas, están rotas, porque todo placer, todo lo que ustedes puedan hacer, como dice Jeremías, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. No retienen el agua. Entonces, pues justamente es ahí donde está su tragedia. Es ahí donde está su problema. ¿Se acuerdan que ya para finalizar el estudio definíamos que el pecado es justamente, tal como la palabra nos muestra en Génesis, es justamente pues decirle no a lo que Dios ha establecido. Es decirle no gracias al propósito de Dios. Decirle, Dios, te doy gracias por lo que tú quieres hacer en mi vida, y yo esto de que tú me hagas feliz, de que tu presencia sea la que llene mi vida, pues eso no me lo voy a aplicar a mí mismo, porque yo voy a buscar mi felicidad porque yo sé bien lo que me hago, ¿no? Y entendemos que son esas aguas, esas cisternas rotas que no pueden retener el agua. Y esto es lo que es el pecado. El pecado es justamente, pues, no entendernos con la misericordia de Dios. Y de esta manera entendemos que
La gloria de la vida humana es el desbordamiento de gozo comprado por la sangre, la belleza que satisface al Dios de la gracia. Y mi punto es, mi hermano, si usted no ve y puede entender que la esencia del mal está en su propio corazón, ya que el tesoro de cualquier cosa que esté por encima de Dios en Cristo no le dará ningún ápice de alegría. Y el deseo que controla su corazón es el deseo al final del día que lo va a llevar para el bien o lo va a llevar para el mal. Lo que Cristo y Cristo como la perla de gran precio en su vida va a ser la gran diferencia. Y desear deleitarse, como dice el Salmo, en el Señor va a ser lo que va a indicar pues el rumbo en el cual usted va a transitar. Tal como lo decíamos al principio, lo decíamos hace unos minutos pasados, el problema está justamente en que atesorar, desear, preferir cualquier cosa o cualquier persona por encima de Dios no es malo porque está prohibido. Está prohibido porque es la esencia del mal. Atesorar cualquier cosa por encima de Dios, usted dice, ¿no está mal? No, no está mal en sí mismo, pero está mal porque se pone por encima de Dios. El Señor tiene que ser lo prioritario, la perla de gran precio en su vida, para que usted esté entendiendo la esencia del mal. Y el día de mañana que usted vea la maldad, pues, moviéndose en su entorno, entienda que aún la rebeldía es la consecuencia de no tener a Cristo como la perla de gran precio. De esa forma es tan claro, tan sencillo, pero tan profundo a la vez. Y cuando usted esté caminando, pues en el camino del mal, pregúntese, ¿es Cristo la perla de gran precio? ¿O es quién sabe qué cosa? ¿O es quién sabe qué? Porque ahí está la esencia, ahí está el origen. Lo que ocupa el primer lugar en su vida es lo que determina el camino por el cual usted va a transitar. Vamos a orar. Señor, te damos